¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, espero que estén bien. Este es el primer video luego del receso escolar, donde vamos a articular lo último que hemos visto acerca del sistema tejido óseo para empezar a ver el sistema esquelético. Si nosotros nos ponemos a pensar en la función que tienen los huesos, no consideramos muchos aspectos, como por ejemplo qué pasaría si nos cayéramos y no tuviéramos el armazón, que es el cráneo, para proteger todos los órganos del sistema nervioso, todos los órganos que se encuentran tan frágiles que se encuentran dentro de nuestra cabeza. O qué pasaría si nos cayéramos y no tuviéramos el armazón que forman los huesos del tórax, o el armazón que constituyen las vértebras para albergar a la médula espinal. ¿Qué pasaría? Bueno, una de esas funciones es la de protección, pero el sistema esquelético no tiene como única función proteger órganos frágiles, como son todos los órganos que tenemos dentro del cráneo o los órganos que tenemos en el tórax. Tienen muchas funciones y de eso vamos a hablar ahora. Por eso yo decía, vamos a derivar del tejido óseo para empezar a ver los órganos que forman el sistema esquelético. Y dije órganos. ¿Por qué órganos? Porque los huesos son órganos. ¿Y por qué se consideran como órganos? Porque están formados por muchos tejidos. Dentro de un hueso tenemos una gran variedad de tejidos. Tenemos tejido conectivo denso y regular, que es el cartílago. Ahora, cuando veamos las partes de los huesos, les voy a ir diciendo los tejidos que lo forman. Dentro de un hueso tenemos tejido nervioso. Así que dentro de un hueso tenemos otro tipo de tejido, como es por ejemplo la cubierta, que tiene un hueso, que es tejido conectivo denso, fibroso, que es la variedad más fuerte que tenemos. O sea que, como ustedes han visto, les he nombrado varios tipos de tejidos. Por eso los huesos son órganos, como dije al principio. ¿Cuáles son las funciones, además de protección de órganos internos, que tienen los huesos? Bueno, varias de ellas. Por ejemplo, otras funciones que permiten el movimiento, porque al permitir que los músculos esqueléticos se inserten en los huesos a través de los tendones, facilitan, luego de su contracción, el movimiento y el desplazamiento de nuestro cuerpo. Otra función que tienen los huesos es la homeostasis. Ustedes al comienzo del año vieron un proceso que se llama homeostasis, donde yo no les grababa videos en ese momento, pero se los voy a explicar ahora para que integren esos contenidos con los nuevos. Bueno, ¿qué quiere decir la palabra homeostasis? Homeostasis es el equilibrio que nuestro cuerpo tiende siempre a tratar de lograr entre el medio interno y el medio externo del cuerpo. Para ello tenemos componentes que permiten mantener ese equilibrio. Esos componentes son unos receptores que están formados por el sistema nervioso y el sistema glandular o endocrino. Tenemos una serie de elementos que funcionan como receptores de estímulos externos e internos, que son las terminaciones nerviosas, que están rodeando los centros nerviosos, que son los sentidos, los 5 sentidos. Y tenemos una serie de nervios que permiten transmitir la respuesta. Es decir, que nosotros recibimos el estímulo, interno o externo, del cuerpo, se envía esa información a los centros nerviosos, que son de los cuales el fundamental es el cerebro, porque es el que va a interpretar el estímulo y va a elaborar la respuesta acorde al estímulo, ¿sí? Y esa respuesta se va a enviar a través de las terminaciones nerviosas motoras. Por ejemplo, me estoy quemando la mano, se manda el estímulo de calor al cerebro, el cerebro interpreta ese estímulo y envía en milésimas de segundo la respuesta, que sería retirar inmediatamente la mano. Como ejemplo, ¿no? Existen dos tipos de retroalimentación. Hay una retroalimentación positiva y una retroalimentación negativa. Bueno, no me quiero detallar mucho en este tema porque mi tema hoy es homeostasis ósea, pero quería nombrar el tema de contenidos de homeostasis porque ustedes ya lo vieron. Lo único que voy a decir es, para que tengan presente, que el sistema de retroalimentación positiva es aquel en el cual se estimula esa condición primaria, es decir, que
El ejemplo más simple es el parto. Cuando comienzan las contracciones uterinas, el sistema de retroalimentación positiva se llama así porque se estimula esa condición inicial que son las contracciones. Se facilita todo el mecanismo que se da en nuestro cuerpo para permitir que el bebé nazca. En el caso del sistema de retroalimentación negativa, se inhibe esa condición inicial. Un ejemplo sería hipertensión. Cuando se produce una hipertensión, el corazón, la respiración, todo se comienza a incrementar. Nuestro cuerpo tiene que bajar ese ritmo cardíaco, tiene que bajar ese ritmo respiratorio. Entonces inhibe esa condición inicial. Por eso se llama sistema de retroalimentación negativa, porque lo que se hace es, se inhibe esa condición para que nuestro cuerpo no termine con otra consecuencia que puede ser una ACV, por ejemplo, producto de ese aceleramiento cardíaco y aceleramiento respiratorio. Yo les dije que los huesos tienen como función permitir la homeostasis, dije ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros huesos permiten el mantenimiento de un equilibrio a nivel de sales minerales. ¿Y por qué? Y les engancho con otra función más que tienen los huesos. Los huesos permiten mantener un almacenamiento de sales minerales. Los huesos son depósito, reserva de sales minerales. ¿Cuáles? Calcio y fósforo fundamentalmente. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con homeostasis? Bueno, cuando nuestro cuerpo necesita minerales, recurre al depósito. ¿Y cuál es el depósito? Los huesos. ¿Y cómo, dirán ustedes, saca nuestro cuerpo a la sangre, cómo se libera a la sangre sales minerales, calcio y fósforo cuando se necesitan? ¿De qué forma? Bueno, a través de hormonas. Ya van a ver ahora cuando les nombre las células sanguíneas que todo tiene un mecanismo. Entonces, por hoy, ahora les quiero decir que cuando nuestro cuerpo necesita sales minerales, metemos la mano dentro del depósito. ¿Y cuál es el depósito? Los huesos, ¿sí? Lo mismo cuando sobra sales minerales en la sangre, ¿sí? Esas sales minerales sobrantes se emplean ¿para qué? Para recuperar tejido óseo dañado, por ejemplo, ¿sí? O se deposita en los huesos. Recuerden como una comparación, si quieren, que así como el ATP es reserva de energía, los huesos son reserva, depósito de sales minerales, calcio y fósforo fundamentalmente. Así que les dije, una función, protección, otra función, asistencia al movimiento, otra función, homeostasis ósea. Otra función es que los huesos son productores, son órganos que pueden producir células sanguíneas. En un principio, cuando estamos en el estado embrionario, estado fetal o en el recién nacido, ¿sí? Todos los huesos son formadores de células sanguíneas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden originar a través de un proceso que se llama hematopoiesis, hemato, sangre, poiesis, origen, pueden originar células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Con el correr del tiempo, esos huesos que tenían lo que se llama médula ósea roja, formadora de células sanguíneas, como dije recién, se va transformando en médula ósea amarilla con el correr del tiempo. Y cuando somos adultos, tenemos poca médula ósea roja en los huesos largos. La mayoría de los huesos, esa médula ósea roja es reemplazada por una médula ósea amarilla, como dije, que no es hematopoyética, o sea, no es formadora de glóbulos rojos, ni blancos ni plaquetas, sino que lo único que hace es reservar grasa, triglicéridos o grasas. Entonces, ahí les digo otra función más de los huesos, que es reserva de grasas, ¿sí? En la médula ósea amarilla. Así que les dije que los huesos tienen muchas funciones, una de ellas, las más importantes, son entonces protección, asistencia al movimiento, homeostasis ósea, producción de células, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, función hematopoyética, almacenamiento de triglicéridos también, entre otras funciones. Las más importantes son estas. Ahora, ¿cuáles son las partes de un hueso? Vamos a ir viendo. Nosotros tenemos acá un hueso largo. Recuerden esto, que los huesos pueden ser cortos o irregulares, como las vértebras, pueden ser largos o
pueden ser planos, como en este caso, acá tenemos la escápula, omóplato o escápula, ¿sí? Que es un hueso plano. Y acá tenemos un hueso largo, el fémur. Tomo un hueso largo porque para dar las partes es más simple, ¿sí? Los huesos largos tienen las siguientes partes. Dos extremos, ¿sí? Distal y proximal. Distal y proximal. Proximal se llama, acuérdense, porque está más próximo a la columna vertebral. Proximal y distal, que serían los extremos del hueso, que se llaman epífisis. Epífisis superior y epífisis inferior. Luego tenemos una zona central que se llama diáfisis. Es el plano central. Luego tenemos dos cuellos, espero que se vea bien. Este cuello proximal y este cuello distal, que el nombre es metáfisis. Y luego tenemos, revistiendo las epífisis, una cubierta que se llama cartílago articular. Ese cartílago articular lo que permite es evitar la fricción de un hueso con el otro. Y además tenemos una vaina externa, una cubierta externa que se llama periósteo. Ese peri quiere decir alrededor, osteo, hueso. El periósteo va dejando la cubierta articular hacia el centro, hacia ambos lados, ¿sí? Ese periósteo tiene dos envolturas a su vez, una externa que es fibrosa y una interna que se llama osteogénica. ¿Por qué? Porque es formadora de hueso, permite que el hueso crezca en forma transversal y no longitudinal. Yo les voy a ir explicando parte por parte. Con respecto a las metáfisis, que son los cuellos, el hueso crece longitudinalmente y transversalmente. Cuando se produce crecimiento longitudinal se hace en esta zona que es la metáfisis, del cual cuando nosotros hemos pasado los 20 y pico de años, 25, queda como un callo, que es la cicatriz de crecimiento. No crece más el cuerpo en forma longitudinal ni transversal tampoco. Y ese callo que queda se llama línea epifisaria, que es el lugar donde el hueso crecía, ¿sí? Entonces, recuerden las partes que les nombré recién. Además, es importante que yo les diga esto, que ese periósteo está adherido a la matriz interna del hueso a través de unas fibras que se llaman fibras de Sharpey. Fibras de Sharpey. Esas fibras son prolongaciones muy consistentes que permiten que la cubierta del hueso esté adherida a la matriz, ¿sí? Y otra cosa importante que no la puedo dejar de mencionar es, así como tiene un periósteo, tiene también una cavidad interna adentro que no se ve, interna, que acá sí la podemos ver, que es esta parte que esta imagen ya se las mostré, pero se las vuelvo a mostrar para decirles dos cosas. Esta cavidad interna que ven acá, esto es el periósteo y este es el endosteo. Endo adentro. Fíjense, peri afuera, endo adentro, ¿sí? Es la cavidad interna por donde ahí estaría la médula ósea roja en la etapa fetal. Esto que ustedes ven acá, que ya lo conocen, pues ya se los expliqué, se llama tejido óseo compacto. Y adentro tenemos el tejido óseo esponjoso. Recuerden que es muy importante diferenciar el tejido óseo compacto, se llama así, yo no sé si se alcanzará a ver, hay como anillos, como los anillos de los árboles, anillos concéntricos que se llaman sistema de Haber. Es decir, el tejido óseo compacto es resistente, forma la vaina externa de todos los huesos. Imagínense que soporta la tensión, el peso del cuerpo, los movimientos. Cuando se produce una fractura son los que permiten la consolidación ósea. Entonces tienen que tener esa estructura que se llama sistema de Haber, donde hay un núcleo interno, ya lo vimos en el tema anterior, pero yo quiero que ustedes tengan bien presente qué diferencia tiene el tejido óseo compacto del tejido óseo esponjoso, que el tejido óseo compacto tiene el sistema de Haber, mientras que el tejido óseo esponjoso tiene trabéculas. Las trabéculas son formaciones que tienen el hueso donde adentro se encuentran la médula ósea amarilla, ¿sí?
Y aparte vamos a ver ahora que los huesos largos tienen irrigación. Que irrigación e inervación. Mucha gente dice los huesos no duelen. Y sí duelen porque tienen terminaciones nerviosas los huesos. En cada una de esas partes que les nombré recién, epífisis, diáfisis, ¿sí? Y en la diáfisis que les dije que en la zona central, hay una cavidad que se llama agujero nutricio. ¿Por qué se llamará así? Porque por ese agujero nutricio entra una arteria importante que es la arteria nutricia. La palabra lo dice, nutricia, va a alimentar al hueso. Esa arteria nutricia que entra por ese conducto nutricio en la diáfisis, se divide luego en dos ramas, una rama proximal y una rama distal. La palabra lo dice, va hacia cada extremo del hueso para llevar nutrientes, ¿sí? Esos nutrientes son oxígeno, ¿sí? Sales minerales, todos los componentes que el hueso necesita para crecer. Entonces tenemos un agujero nutricio que irriga el hueso hacia cada uno de los extremos, distal y proximal, y además tenemos arteria, vena y nervio, para cada parte del cuerpo, para las epífisis, para las metáfisis y obviamente en la diáfisis, como dije recién. Así que la irrigación del hueso es total, completa. En cada parte del hueso, en las epífisis, en la diáfisis y en la metáfisis tenemos arteria, vena y nervio nutricio. Y entonces, como dije hace un ratito, los huesos duelen porque las terminaciones de los huesos, ¿sí? En todo el periósteo del hueso hay una ramificación nerviosa que es responsable del dolor. Por eso cuando se hace una punción ósea, que se introduce un dispositivo para sacar un poco de punción de médula ósea, la inyección al comienzo duele cuando se atraviesa el periósteo porque están todas las terminaciones nerviosas. Es importante que ustedes tengan presente también que los huesos tienen células, ¿sí? Células. Esas células se llaman, algunas son osteogénicas, otras son metabólicas. ¿Qué quiere decir esto? Osteogénica quiere decir que dan lugar, formación a la matriz osteoide, forman el hueso, ¿sí? Esos tipos de células son las primeras, las madres que yo dije recién, células osteogénicas, porque dan formación a la matriz osteoide. O sea, van formando, tienen capacidad de división, primero y principal, y van depositando esas sales minerales a través de un proceso que se llama calcificación ósea, van dando lugar a la matriz osteoide. Luego tenemos otro tipo de células que se llaman osteoblastos. Los osteoblastos, yo siempre digo, son células buenas, porque son las células que van a ir dando lugar, no pueden dividirse como las primeras, pero van dando formación, van encerrando esos anillos concéntricos que son los sistemas de Haber que nombré recién, y van permitiendo el crecimiento del hueso. Por eso son células buenas, son células formadoras de hueso. Luego tenemos los osteocitos, que son las células metabólicas. ¿Por qué metabólicas? Porque permiten el mantenimiento de sales minerales, van renovando el hueso, no pueden dividirse como las primeras células que nombré. Y luego tenemos las células malas. Yo llamo células malas porque son los osteoclastos. ¿Qué son los osteoclastos? Son células que llevan a cabo un proceso que se llama resorción ósea. ¿Qué es la resorción ósea? Es la destrucción del hueso, como lo escuchan. ¿Por qué destrucción del hueso? ¿Se acuerdan que les dije en la homeostasis ósea que cuando el cuerpo necesita calcio va a sacarlo del depósito que son los huesos? Bueno, a través de estas células malas que se llaman osteoclastos. El cuerpo no va a sacar calcio del cuerpo cuando se le antoje, hablando sencillamente. No, lo va a sacar cuando lo necesite. Es decir, que cuando nuestro cuerpo necesita calcio, va a sacar del depósito. Y ese depósito son los huesos. ¿Y quiénes lo van a hacer? Los osteoclastos. Son células que están preparadas para destruir el hueso cuando el cuerpo lo necesite. O sea, cuando el cuerpo necesite calcio, a través de hormonas, le va a indicar a los osteoclastos que empiecen a degradar el hueso para sacar el calcio que necesita y mandarlo a la sangre, obviamente. ¿Y por qué ocurre esto? Hay etapas de nuestro cuerpo, de nuestra vida, que se llaman de desmineralización ósea,